Bienvenidos amigos nuevamente y vamos a conocer quiénes son los protagonistas de esta noche. En Unión por el Perú, los patriotas Antauro, Vega y Belmo, nos retiramos de este debate que no nos garantiza la democracia. Tiempo cumplido, muchas gracias. Turno del candidato Andrés Alcántara de Democracia Directa. Parafraseando a mi paisano César Vallejo, jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal. Ha habido en el Perú más de 120.000 muertos. Se ha lucrado tanto. Tiempo, señor candidato. He venido a plantear tres propuestas fundamentales. La primera es que vamos a liberar los recursos del Perú. En segundo lugar, es absolutamente necesario liberar literalmente 83.000 millones de dólares. Y en tercer lugar, es necesario unificar al país. Sacar adelante este país en el marco de una nueva constitución hecha por el pueblo. La vacunación será gratuita y universal y de igual manera el oxígeno. Haremos un impulso para que todos los estudiantes del último año de medicina puedan luchar voluntariamente en esta batalla. Queridos compatriotas, para gobernar el Perú tengo el mejor equipo técnico que ya lo demostró formulando el mejor plan de gobierno de los últimos 30 años. Plan de movilización logística más grande de la historia del Perú. Lograr que para diciembre de este año se encuentre vacunado el 100% de los peruanos. En el marco de una nueva constitución hecha a través de una Asamblea Nacional Constituyente, tenemos que rescatar que la salud tiene que ser un derecho constitucional. Señor presidente Sagasti, le exijo que para el 28 de julio, cuando nos relevemos en la presidencia, me entregue usted los contratos por 50 millones de vacunas. Además, nos aliaremos con la empresa privada que pueda hacer llegar hasta el último rincón del país las vacunas. Nos aliaremos con la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas con el objeto de lograr que para el 30 de diciembre todos los peruanos se encuentren vacunados aquí en el país. Vengo con un plan concreto, un plan mediante el cual se puede comprar directamente afuera por privados. Eso permitiría que en los próximos 60 días, y si no es ahora, el 28 de julio, ya podemos todos nosotros recibir lo que es necesario desde afuera, incluyendo teniendo suficientes plantas de oxígeno y acabar con el problema dentro de 60 días. ¿Qué otras medidas se podrían asumir a partir del 28 de julio que no implique buscar un vendedor de vacunas? Yo quiero continuar debatiendo el tema de la vacuna. Veo a los candidatos que lo que les importa a ellos es la dependencia de las grandes potencias de nuestro país hacia esas grandes potencias. Para nosotros vamos a dar impulso a todos nuestros científicos peruanos. Debemos nosotros priorizar y fabricar nuestras vacunas para que así podamos romper esa dependencia que tenemos en el Perú. Que eso es básico. Sí, ya se le cumplió el minuto. Priorizaremos la vacuna universal, masiva y popular, gratuita, la vacuna rusa para todos los peruanos, una vacuna de calidad. No quisiéramos más camas UCI. Lo que queremos es que el poblador no llegue a camas UCI. Universalizar el servicio de salud. Hay que fusionar salud, MINSA, la sanidad de las Fuerzas Armadas y la policía. En plan de gobierno estamos ofreciendo en los primeros 6 meses generar 1 millón de empleos, programas productivos de trabajo temporal orientados a los más jóvenes. El inicio del programa de construcción de 500.000 viviendas sociales, salvar a las más de 3 millones de pequeñas y microempresas, creando un fondo soberano de 1.000 millones de dólares. Creo que el problema es que estamos enfocando mal las cosas. Y el sector MINSA ya demostró que no tiene la capacidad. Para atacar este problema necesitamos resolver el tema del agua. Las Fuerzas Armadas tienen la capacidad, junto con las universidades, de producir oxígeno. Proyectos de desarrollo, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a priorizar la alimentación de la familia, porque así elevamos el sistema inmunológico. Me contagié, pero solamente un día tomé ivermectina, inmediatamente me sané, inmediatamente he recorrido todo el país. Priorizar en este caso la agricultura familiar para elevar el sistema inmunológico de la familia. En 3 meses le ganamos la batalla, en este caso regularizamos este tema de la pandemia que tenemos. En estos momentos atacar con el sistema inmunológico, favoreciendo a nuestros hermanos. Se le terminó el minuto. El Estado es una carcocha por el momento
Y es debido a gente como yo que han sido políticos. Eso tiene que cambiar. De comprar 20 plantas de oxígeno hospitalarios, vacunar a todo el país antes del fin de año, 1000 ventiladores a la mitad del precio que lo ha logrado el Estado. La atención de enfermedades graves, crónicas, raras, que muchas personas no han podido atender como consecuencia de la pandemia. ¿Qué podríamos avanzar? Que tenemos que sincerar las cifras. SINADEF habla de más de 120.000 muertos, el MINSA más de 50.000. Tenemos que recuperar los hospitales llevando los balones de oxígeno al primer nivel de la atención de salud. El Estado, el gobierno, publique los contratos de vacunación, porque nadie puede decir cuándo va a terminar la vacunación si no sabe cuántas vacunas hay. Antes de la pandemia, ¿acaso los hospitales no colapsaban? Antes de la pandemia, ¿acaso no había problemas de salud? ¿Por qué? Porque en el Perú la salud no es un derecho. Con la salud no se discrimina, no se lucra, no se privilegia. La prevención en salud comienza con el agua y el desagüe. Yo prometo, palabra de Urresti, que al término de mi mandato tendrá agua y desagüe todos los peruanos al 100%. Hoy el Congreso ha aprobado un nuevo retiro de fondos de AFP. Estamos cancelando, abandonando la jubilación de algunos peruanos. No se necesita mucho dinero, lo que falta aquí es gestión. Lo que funciona en el país es la empresa privada, son las comunidades como acaba de indicar anteriormente y a ellas queremos empoderar, sin endeudarnos, sin expropiar a nadie y teniendo una economía sana. En esta pandemia los más golpeados han sido peruanos que lo llaman ambulantes, lo llaman informales, que para nosotros son trabajadores independientes. Para ellos vamos a hacer un programa de reactivación económica con un monto de 10.000 millones de soles. Apoyar a los agricultores con un monto de 1.000 millones de soles a la agricultura, a la pequeña agricultura familiar. Necesitamos la alimentación en estos momentos. Para el tema de las AFPs, nosotros estamos de acuerdo, es de un derecho de propiedad de los trabajadores. Afecte o no afecte a la banca, eso es otro. Ahora sí, su minuto cumplido, y en los primeros 100 días, si eventualmente llegan a ser gobierno, ¿cuáles serían las priorizaciones en las medidas? He escuchado al candidato de Soto mencionar una serie de temas, ¿no? Me parece que es un error plantear que ahorita los privados compren vacunas. Y en estos momentos, prácticamente el 80% de las vacunas ya han sido estoqueadas por el primer mundo. Creo que el señor de Soto está confundiendo a las comunidades como si fueran un ente privado. Yo le preguntaría, cuando él saca un spot donde dice que van a producir 37.000 millones de dólares y con eso van a crear 150.000 puestos de trabajo. Agradezco las observaciones, solamente me refería con los 150.000 a la primera liberación de minas que usted, presidente, no pudo desencadenar cuando dijo que Conga va y después no fue. Yo voy a hacer que Conga vaya, que tía María vaya. Está sacando una cifra de la chistera, ¿no? Si tiene un plan de gobierno que está en el Jurado Nacional de Elecciones de 2 hojas, con razón pues sale esos cálculos. Le preguntaría qué lo une con el partido Avanza País, porque ideológicamente los estatutos de Avanza País están en contra del liberalismo que el señor de Soto defiende. ¿No era mejor que construya un partido político en vez de subirse a un partido ya hecho? En nuestro gobierno no más AFP, ¿por qué no un Banco Nacional de los Trabajadores administrado por ellos mismos? Vamos a pasar a la segunda reforma agraria. Yo no voy a gobernar solo, tengo un super equipo técnico, vamos a vacunar a todos hasta diciembre, que vamos a crear puestos de trabajo, que vamos a rescatar a los pequeños negocios, que vamos a cumplir por primera vez en los 200 años de la República con darle agua y desagüe a todos. Palabra de Urresti. El apoyo también a la medicina ancestral, porque entre las vacunas... Tiempo cumplido, candidato. Tenemos que universalizar los servicios. La salud tiene que ser un derecho constitucional. Vamos a destinar 3.000 millones de soles para hacer un cerco médico-social. Vamos a dotar de medicinas a todos los centros de salud. Aquí tengo un Wikileaks, que significa un documento que ha sido vulgarizado por la Embajada de los Estados Unidos. El presidente Humala dice que todos sus planes están inspirados por los trabajos de Hernando de Soto. Vamos a subsidiar esas papeletas que se han dado. Los que realmente gobiernan en Palacio son los grupos de poder. Yo no tengo ninguna relación con ningún grupo de poder. Los partidos que están en el Congreso, Fimorismo, APP, Acción Popular, son los causantes de esta crisis política e institucional, incluyendo las víctimas del COVID. Tenemos la experiencia para garantizar que podemos vencer al COVID, recuperar la economía del empleo y recuperar también la educación.
¿Qué cambios o modificaciones incorporaría en la currícula escolar en los niveles primario y secundario con el objetivo de proveer de habilidades y capacidades a los estudiantes para facilitar su incorporación al mercado laboral a la par que prosiguen con sus estudios técnicos y universitarios? Por lo menos durante los 4 o 5 años vamos a tener que dar un salto cuántico en cuanto a la educación, semipresencial en el mejor de los casos. Tenemos que solucionar primero el tema del Internet. Para las currículas tiene que adaptarse justamente al nuevo tipo de enseñanza. En una nueva constitución, la educación no será privilegios, no será discriminatorio. Necesita que un gobierno del pueblo le asigne el 10% del PBI al sector de educación para concluir con tanta discriminación. Y que la educación básica regular no puede estar desligada de la universitaria. ¿Cuánto invertiría un gobierno suyo en ciencia y tecnología? Lo que invertiríamos es lo que sea necesario. Acaba de decirnos el candidato que invertiría el 10% del PBI, pero lo que se recauda actualmente en el Perú es el 14% del PBI. O sea, nos quedaría 4% para el resto de todas las actividades. Eso es imposible. Si ustedes leen nuestro plan de gobierno, verán que apoyamos totalmente la ciencia y tecnología. Debemos crear el Instituto Científico de Lima, como el Instituto de Massachusetts. Hay que preguntarse de dónde va a sacar del Producto Bruto Interno 10% y qué cosa va a repriorizar, qué cosa va a cortar. Hace muchos años que se aspira a llegar a 6% y usted está prometiéndonos 10%. ¿Cómo? Primeramente, en el marco de una nueva constitución hay que revisar los contratos ley que ha atado de pies y manos al Estado. Bajaremos el sueldo de los congresistas y los ministros a la mitad para darle a los niños que no tienen educación. Hay que cobrar las deudas que la SUNAT le cierra la puerta a uno que pone una tiendita, pero no le cobra a las grandes empresas. No solamente habrá educación, no solamente habrá dinero para la educación, sino para la investigación. Crearemos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Con relación a las limitaciones observadas durante la pandemia, para que los niños puedan acceder a educación en zonas rurales como en Puno y Huancavelica, ¿cuál será la estrategia que se implementará como solución a esta gran problemática? El gran problema en el Perú es creer que todo va a venir de afuera. El hecho es que entiendo yo que soy la única persona que ha patentado un sistema que se ha vendido en el exterior y que está siendo ahora aplicado en varios países, y con las justas es sumar y restar, y he patentado algo. En mi patente está incluido el quipu. Educación superior técnica de calidad. Los problemas, la ciencia es rica cuando se nutre de resolver problemas. Es bien sabido que la educación en el interior del país es de menor calidad que la que se da en la capital. ¿Cuál es su propuesta concreta para afrontar este problema y brindar educación de calidad a los que se encuentran en el interior, especialmente a aquellos que deben caminar kilómetros de distancia para llegar a sus centros educativos? Tenemos que aumentar el presupuesto no menor al 6% del PBI para poder enfrentar y darle toda la educación de calidad, ¿no? Pero la transformación digital y la educación virtual es definitivamente dinero. La educación no puede ser un programa social, la educación tiene que ser una política de Estado. 13 millones de jóvenes, hombres, mujeres, que no acceden a ningún tipo de estudio superior. 83% de ellos trabajan en la informalidad. ¿Qué alternativa desde la educación se puede ofrecer a estos jóvenes? Tenemos que aumentar el presupuesto, no hay otra salida. Se jacta el señor Ollanta de que ha hecho la SUNEDO, pero la SUNEDO, sin medir consecuencias, agarra y cierra las universidades. Para recuperar todo el año 20 y probablemente la mitad del año 21, ¿qué medidas tomaría para recuperar eso y poder cerrar de alguna manera esta brecha? Un plan de rescate de la educación, llamamiento a todos los estudiantes en el último año de universidad que quieran sumarse voluntariamente a duplicar, a estar en los colegios para llevar la educación poco a poco, gradualmente, a la etapa presencial. Entregar un paquete escolar que tenga los textos escolares, que tenga una tablet insertada con todas las materias. Estamos de acuerdo en que hay que poner mano dura a los delincuentes, hay que mejorar el equipamiento de la policía y elevar el efectivo policial. ¿Cómo vamos a dar una seguridad? Convocando a las rondas campesinas. Cada vez que hay elecciones, todos los políticos nos dicen lo mismo, de que la delincuencia nos está ganando la batalla. Me parece correcto el llamado a las rondas campesinas. Gracias a las negociaciones que conduje con los Estados Unidos, se legalizó a las rondas y se legalizó a los sistemas de defensa antisubversivos. A largo plazo, la educación en valores. A largo plazo, el trabajo pleno. A mediano plazo,
hay que modificar el Código Procesal Penal. Necesitamos 180.000 policías. Vamos a dar un bono de 1.200 soles para que aquellos policías que cumplen 30 años no se retiren de la policía, sino se mantengan como policías hasta los 35 o 38 años, patrulleros, armas, cámaras, equipo de radio, etcétera. Repotenciar las juntas vecinales y las rondas campesinas. Lo que tenemos que hacer es que estos delincuentes reincidentes tenemos que llevarle a construir puentes, carreteras. Vamos a darle un plazo de 72 horas a las personas que han venido a delinquir y a robar. Al Perú se la respeta. ¿Cómo involucramos a la ciudadanía? El problema de la seguridad ciudadana, por Dios, no es el problema de la policía. Escucho a todos cuando hablan de seguridad ciudadana, bueno, entonces todos podrían ser ministros del Interior. Pero para ser presidente de la República hay que saber convocar a una ciudadanía. Nosotros creamos la CONASEC. Habrá que volver a creer en el presidente Ollanta, con su ministro Urresti. Han gobernado con el señor Julio del Moradito, la señora Verónica Mendoza. O sea, ya han gobernado. ¿Y qué cosa prometieron? El gran cambio, la gran transformación. Era una mentira, terminó en una estafa al país. La delincuencia les ha ganado la guerra a ellos. Y también tenemos que ir hacia una reforma de la Constitución, porque tenemos que reformar. Minuto cumplido. Hemos logrado bajar el índice de la victimización de casi 40% a 28%. En primer lugar, nosotros tenemos un plan y ese plan incluye utilizar a los licenciados del ejército, reenganchar donde fuera necesario y al mismo tiempo los reservistas. Hay que acordarse de que los tiempos han cambiado, estamos en extrema pobreza, se han metido delincuentes de otros países y ya hemos iniciado conversaciones con la Unión, con las Naciones Unidas para vigilar las fronteras. Tenemos también una asistencia técnica que ha sido solicitada y aceptada por la Asociación de Sheriffs de los Estados Unidos. ¿Cómo tecnificamos, invertimos en una policía con inteligencia, con capacidades modernas y cómo apoyamos a la Fiscalía? En este momento las cifras de inseguridad son las más altas de la historia del Perú. Los puestos fronterizos y los servicios públicos esenciales serán responsabilidad de la Fuerza Armada. Esos policías saldrán a las calles a patrullar. La PNP no cuidará más empresas ni mineras. Esos policías saldrán a patrullar. Tiene que dignificarse a la policía, pero también se tiene que descentralizar su servicio. Convocar a las organizaciones vivas comprometidas con el país, como las rondas campesinas. Lo que tenemos que hacer es una reforma de la Constitución. El pueblo tiene que tomar el control y para eso necesitamos hacer una reforma total de la Constitución. El compromiso de democracia directa del partido de la casita es gobernar con la nueva Constitución, ya no con la Constitución del 93. Se le ha cumplido. Lo felicito por haber ganado su referéndum, señora Alcántara. Espero que se haya fijado que lo pudo hacer porque nosotros pusimos en la Constitución el derecho al referéndum. La parte económica es crucial. Mientras mayor pobreza, mayor delincuencia. Control a las personas que vienen de afuera que son delincuentes, crear riqueza, prosperidad. ¿Cómo prevenimos el delito? Yo creo que para eso está el Estado. Lo que tiene que hacer es no descuidarse de la sociedad, fortalecer la escuela, fortalecer la familia. En nuestro gobierno, no más cárceles, pero las personas que delinquen, que están adentro de la cárcel, tienen que aprender a comer el pan con el sudor de su frente. Los jóvenes van a ser capacitados en la ciencia y la tecnología para desarrollar e industrializar nuestro país. Se necesita una nueva Constitución vía referéndum. Eso va a resolver ir a la causa del problema que nosotros tenemos en estos momentos. Por eso que para nosotros definitivamente tiene que haber una reforma total de la Constitución vía referéndum. El Estado tiene, a través de una política de inclusión social, tiene que generar desarrollo, oportunidades para los jóvenes, para que no entren al delito. Crearemos un programa Mujer Revalorada donde haremos becas para las mujeres. Las Fuerzas Armadas apoyen logísticamente a la policía, en munición y en vehículos los apoyen. Por eso, el 28 de julio de este año, decretaré el toque de queda contra los criminales. Estoy totalmente de acuerdo con el general Urresti. Aquí tengo la carta del Gremio Nacional de Transportistas Conductores del Perú, 25 de marzo, a su humilde servidor de haber ayudado a desarmar el paro. Entonces, ¿cómo se vuelven a presentar de candidatos al Congreso, digamos a la presidencia de la República, si ya en su gobierno han fracasado? Y yo creo, estamos de acuerdo en la mano dura al delito. Señor Alcántara, no sé en qué país ha vivido, pero por si acaso, yo soy el ministro del Interior con mayor aceptación en la historia de la República del Perú. Hoy el Perú exige, por ejemplo, un cambio estructural. La Asamblea Nacional Constituyente será la que gesta la nueva Constitución, que tenga olor, color y sabor a pueblo. Uno de los grandes problemas es efectivamente estructural.
Ahora lo único que me falta es ganar su corazón, presidente, porque su hermano Antauro ha declarado a favor de nosotros y su papá también. Solamente falta usted. El señor de Soto a sus 80 años cree que ha resuelto todo, tiene el complejo de Adán. Énfasis escuchando a su sindicato de la policía. Se coge a un delincuente, hay una llamada de arriba del alto comando y dice suelta en la calle. Ampliaremos los efectivos policiales, las rondas campesinas, crearemos el servicio policial voluntario. Sí, nos ratificamos en convocar a las rondas campesinas del país. Soy rondero y conocemos por dentro y por fuera esta organización. Respecto a lo que dice el señor Soto, esa constitución que ha traído, la del 93, es una constitución que nos ha generado mucha desigualdad en el país. Yo me pregunto, aparte de la acusación expresidente Humala sobre mi vanidad, ¿por qué a mí me ha tocado 500 kilos de bombas de Sendero y del narcotráfico y usted no lo ha bombardeado una sola vez? Cada vez que hay una convención de sistemas de autodefensa, la inauguro yo, en el sur del Perú. Y yo los voy a proteger. El toque de queda contra la criminalidad y que va a durar el tiempo suficiente. Tiempo, señor Urresti. ¿Qué medida concreta de su plan de gobierno fomentaría la transformación digital de los distintos organismos del Estado con el fin de establecer instituciones más transparentes? Un minuto de respuesta. El gran problema que tenemos nosotros en referencia a transparencia es de que en el Perú estamos gobernados por dos sistemas. El Tratado de Washington, los tratados de Ginebra, eso va a acabar durante nuestro régimen, puesto que los tratados gobierno a gobierno no van a ser, como lo son hasta la fecha, sencillamente muros ciegos. ¿Qué haría usted? ¿Qué políticas preventivas anticorrupción, transparencia, participación ciudadana e integridad pública propone para mejorar eso? La corrupción, Mónica, comienza con la compra de un favor. La mayor parte de favores vienen del Poder Ejecutivo. El 98% de las normas del país viene del Ejecutivo, solamente el 2% del Legislativo. Por eso es que nosotros pusimos en la Constitución de 1993, yo negocié, como ustedes saben, el Tratado de las Bahamas, que habría referéndum, pero no solamente eso, consulta popular, pero no solamente eso, sino la prepublicación de normas, todas las cuales están en nuestra Constitución. Lo que ocurre es que el Estado no los ha implementado. ¿Qué estrategias anticorrupción van a implementar para que más casos como las vacunas VIPS no ocurriesen en su eventual mandato? Los ministerios no harán obra pública ni compras. Vamos a crear un Ministerio de Fomento y Obras Públicas que va a estar acompañado con la Contraloría de forma permanente. En mi gobierno no va a existir una sola adenda. Nosotros vamos a hacer una reforma de la Constitución. El Contralor General de la República será elegido por voto popular, así como los miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, los integrantes del BCR, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, también tiene que ser elegido directamente por el pueblo, sujetos a revocatoria. ¿Cree usted que la tolerancia a la corrupción entre los propios servidores públicos, que son producto de desconocimiento de normas, es deliberado? ¿Qué haría usted frente a eso? La ley del ciudadano ejemplar, que sea premiado, que sea un premio denunciar la corrupción. Se está apostando en el Perú por los mecanismos de contratación de gobierno a gobierno. En un gobierno suyo, ¿se apostaría por este mecanismo de gobierno a gobierno? Nosotros no podemos depender de las potencias de otros países. Por eso que vamos a tener que regular para que nuestros trabajadores, nuestros ingenieros, nuestras empresas peruanas sean las que construyan las obras. Dado el contexto nacional que demuestra el gran daño que causa la corrupción a nuestro país y teniendo autoridades de todos los niveles de gobierno investigadas o procesadas por delitos de esta naturaleza, ¿qué medidas concretas impulsaría desde un eventual gobierno suyo para minimizar los incentivos de los funcionarios públicos a cometer actos de corrupción? Mientras yo estaba en las zonas de emergencia, las 3 zonas de emergencia en la cordillera del Cóndor, el señor de Soto ha estado paseando por el mundo. En nuestro gobierno vamos a limpiar lo que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Vivienda. El gran problema que tiene el Perú hoy de cara al Bicentenario es la corrupción. Muerte civil para todos los corruptos y que devuelvan todo lo que se han robado. Que se debata y se analice el Pacto de San José. Vamos a dignificar al Magisterio Nacional. El tema del rol de la Contraloría. ¿Qué haría en un eventual gobierno suyo
en relación a esta institución. Pero habría que empezar por la cabeza del Contralor. Y si queremos separar los temas de corrupción, la Contraloría debía ser independiente. Nosotros creemos que aparte de eso hay que fortalecer las procuradurías. La justicia es una cosa tan sagrada que debe ser como el militar, a dedicación exclusiva. ¿Cómo podríamos combatir estas lacras desde el gobierno, combatiendo la corrupción, pero desde ese factor? Lo que tenemos que hacer es que primero tenemos que dar transparencia a los poderes del Estado. Por eso es necesario una Asamblea Nacional Constituyente para que se debata todos estos puntos. O nos resignamos a votar por todos los partidos políticos que ya han gobernado el país y han entregado nuestros recursos, o hacemos la revolución con una nueva constitución juntos, marcando las 3 casitas. Tiempo cumplido. Muchas gracias. Las últimas palabras de Abimael Guzmán escritas en Sobre las dos colinas. Dice que su derrota obedece un plan que a través de tratados y reformas apunta contra la guerra popular. Ha sido diseñada e implementado por Hernando de Soto, agente directo del imperialismo. Vamos a recuperar el país, no reformas. Cambiemos la Constitución, no más pobres, en un país rico. Palabra de maestro. Vamos a elegir o regresamos a la estabilidad de mi gobierno o continuamos 5 años de crisis. En nuestro gobierno se vivía mejor. Nosotros podemos recuperar el empleo. Yo, como presidente, te puedo proteger y te voy a proteger. Y humildemente te digo que tenemos el mejor equipo técnico, que paralelamente vamos a cumplir con Tiempo todas las... cumplido, candidato Urresti, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Palabra de Urresti. Palabra de maestro. Elefantiásica. Ventiladores. Del moradito. Para mentir y comer pescado hay que tener cuidado. Cuando uno no conoce es mejor no opinar. Que calle otorga, ¿no?